Les voy a invitar a este viaje, unas semanas. Vamos a estar desarrollando acerca de la palabra, lo que habla la escritura de ella misma. Vamos a tratar de ver toda la riqueza que se encuentra en la palabra. Así que le pido que se ajuste el cinturón. Esto es como un viaje, vamos juntos para que el Señor nos siga hablando y nos siga edificando por medio de la palabra. Yo le doy gracias al Señor por el privilegio de poder impartir la palabra a la casa. Es una gran responsabilidad. Creo que no solamente delante de ustedes, sino delante de Dios, por todo lo que se habla acá y porque sé lo que implica y la trascendencia que tiene la palabra. Así que vengo en humildad, en obediencia al Señor, y le pido que disponga hoy su corazón. Se lo dije hace algunas semanas atrás, unos meses que me tocó predicar. Le dije que hay vasos, ¿cierto? Vasos grandes, vasos chicos. Hoy tomen uno chico. Pero el agua sigue siendo la misma, que es la palabra, ¿cierto? Así que disponga su corazón para eso. Doy gracias al Señor por verlos, por estar acá juntos. La familia Rivera, un gusto tenerlos acá, invitados. Parecen la selección de Argentina. Son 11 jugadores que salen a la cancha y vienen como 22. Pero es un gusto tenerlos, a todos los invitados. Así que esta mañana el punto es: disponga su corazón, ponga su celular en silencio, preste toda la atención. Algo que el Señor me ha ministrado mucho estos días es que tenemos que ser reverentes a la palabra. Somos muy irreverentes a la palabra del Señor, porque cuando el Señor habla tenemos que tener toda nuestra atención, todos nuestros sentidos, nuestros afectos, toda nuestra vida centrada en Él. En el principio Dios habló y se crearon los cielos, la tierra. Siempre que Dios habla, produce algo, transformación, renueva, vida, crea. Por eso tenemos que estar apercibidos a la voz de Dios, porque es un privilegio que el Padre en su gracia disponga a hablarnos por medio de instrumentos con el fin de que podamos conocer sus atributos, su persona, sus cualidades. Por eso necesitamos ser más reverentes a la palabra. Y le pido a los padres, sobre todo con los chicos, que sé que son un poco más inquietos, que también es algo que hay que ir reforzando en casa. Si en casa no se refuerzan esas instrucciones, los hijos son el resultado acá de lo que son en casa. Empieza en casa y luego se transmite en la congregación local. Entonces, padres, es una instrucción que necesitamos afirmar sobre nuestros hijos, que aún en medio de estos ámbitos presten reverencia al Señor. Hay muchos que no han nacido de nuevo, se entienden, oramos para que el Señor resplandezca en sus corazones, pero la palabra nos dice que debemos instruirlos en el camino, instruirlos en la palabra, y es una obligación, una asignación que tenemos por el Señor, una responsabilidad. Así que es algo que necesitamos afianzar más. ¿Sí? No me vea tan serio, les hablo en amor. El Señor siempre nos exhorta y nos habla en amor, ¿cierto? Es para que reverenciemos estos ámbitos. Así que oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por lo que hoy vas a hablar a nuestra vida, Señor. Que toda distracción sea quitada de nosotros ahora. Aquietamos la voz del alma, Padre, para que podamos percibir la voz de tu Espíritu, Señor. Que hoy la palabra produzca un entendimiento renovado en nosotros, Señor Padre. Que hoy tu palabra sea como martillo golpeando, Señor, en nuestro interior. Que sea como espada cortando, Señor, penetrando hasta lo más profundo de nuestro ser, para que nuestra vida pueda ser conformada a la imagen de Cristo. También rogamos, Padre, para que aquellos que no han recibido la salvación, tu palabra sea glorificada esta mañana por medio de la salvación, Señor. Aquellos que has predestinado en Cristo y que hoy trajiste a esta casa, Señor, rogamos una vez más para que tú te glorifiques, porque tú eres el Dios de la salvación.
recibe la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén. Así que, bien, como casa estamos haciendo una serie que se llama La Biblia. Y es importante, siempre lo recuerdo, por qué hacemos lo que hacemos. Tenemos que tener esa conciencia, ¿cierto? ¿Por qué celebramos en septiembre el mes de la Biblia? ¿Cuál es el origen? No es porque se les ocurrió a los ministerios que septiembre es el mes que hay mucha celebración y bueno, celebremos la Biblia también. No se trata de eso, tiene un trasfondo y es importante que veamos que es algo que se ha estado construyendo sobre la casa. Desde hace 4 años más o menos estamos leyendo. Bueno, yo tengo 4 años y 5 años casi en la casa, pero hace 4 años tengo la conciencia de que la palabra se le ha hecho mucha hincapié para que podamos leerla, estudiarla de forma sistemática. Empezamos con planes de lectura. Se habló de una serie que se llama La Biblia, que también si quisiera refrescar esa información, puede solicitarlo por los medios de audiovisuales, la cual nuestro apóstol nos impartió. Y es algo que viene construyéndose en el tiempo. Entonces no es algo que nace hoy en la casa, es algo que se ha llevado en el tiempo, por eso tanto hincapié en la oración, en la palabra y que es una marca que tiene esta casa. El centro de esta casa es la palabra y la oración, como ese matrimonio perfecto que no tiene separación y es lo que se ha hecho mucho hincapié. Entonces, ¿por qué hoy iniciamos el mes de la Biblia y celebramos esto? Veamos un poco de la historia. Sí, Bari nos compartió algo en el grupo y nos habló que en el siglo XVI, Casiodoro de Reina nació en España en el año 1520. Este hombre muy joven ingresa en el monasterio de San Isidro del campo de Sevilla, pertenecía a la orden de los Jerónimos, y este monje, a través de las lecturas que se originaron en Europa a raíz de la Reforma, que tuvo el punto de explosión, por así decirlo, a través de la vida de Martín Lutero, es influenciado por los escritos de Lutero. Él y varios monjes de esta orden, eso sucede en el año 1531 al 1600, y estos monjes empezaron a abrazar todas las ideas de la Reforma protestante. ¿Sí? Se estaba propagando obviamente la Reforma protestante por toda Europa, y estos monjes tienen que huir de España en el proceso de la persecución, porque sabemos que el protestantismo en ese momento no fue bien recibido por la Iglesia Católica y la mayoría de los gobiernos eran regidos por la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tenía participación en el poder, eran perseguidos. Entonces Casiodoro de Reina tiene la influencia de los reformadores. Se va a Ginebra, donde tiene un encuentro casual con otro grande reformador que amo mucho, que se llama Calvino. Ahí sigue reforzando las ideas de la Reforma. Luego Casiodoro de Reina se va a Frankfurt y finalmente termina en Londres en el año 1560, pastoreando una iglesia. Durante todo este trayecto, este hombre influenciado por las ideas de la Reforma empezó la traducción de la Biblia al español. ¿Sí? Tomó escritos del hebreo y del griego, los mismos escritos que utilizó Martín Lutero para traducir la Biblia al alemán, fueron los mismos que él toma para llevarlos al español. Y es hasta el año 1569, después de muchos eventos, sucesos, en los cuales sufrieron persecuciones y mucha adversidad, por así decirlo, el 26 de septiembre se imprimen 2.600 ejemplares de la Biblia del Oso. La Biblia que hoy conocemos, no sé si la han visto algunos, se imprimen, imagínense, 2.600 ejemplares en español. Estamos hablando que en ese suceso de la historia, la imprenta era algo reciente, por eso la información tenía mayor difusión sobre Europa, pero estaba prohibida por los gobiernos. Todo esto lo hicieron escondidos, por así decirlo. Se imprimen 2.600 ejemplares de esta Biblia y a partir de esta traducción es que se unirían más adelante otras traducciones como la que tenemos hoy en nuestra mano, que es la Reina Valera, ¿sí? Que tiene otra historia. Entonces vemos que septiembre, hace muchos años atrás, el siglo XVI, tuvo un fuerte impacto que a través de la vida de estos hombres
que dieron su vida por el Evangelio, dieron su vida por esta causa, menospreciaron su vida, la herencia que nos deja hoy es que tú y yo podamos tener en nuestra mano lo que se llama la Biblia en español. Antes no era tan fácil leerlo como hoy en día. Hoy en día tenemos el polo opuesto. Hoy en día tenemos muchas versiones, pero nadie quiere leer la Biblia. Antes era porque la Biblia estaba traducida al latín y la gente era indocta, no tenía el conocimiento del latín, solo los que estudiaban, en este caso los monjes, y la Iglesia Católica, pocos la leían. Y fíjese que hombres dan su vida para que la palabra pueda seguir corriendo, entendiendo que esto es parte de la providencia del Señor, que es el que gobierna todas las cosas, que es el soberano, para dejarnos esta riqueza que es su palabra. Por eso la palabra, cuando la vemos, la Escritura, tiene que ser algo valioso para nosotros, porque no salió de la nada. Tuvo un precio, sí, tuvo un precio para que hoy la tuviéramos en nuestras manos y fueron vidas de reformadores que fueron martirizados, hombres que fueron asesinados, quemados, murieron de formas que usted ni se imagina, solo para que tú y yo hoy pudiéramos tener esto en nuestras manos. Entonces creo que es un recurso que necesitamos, sobre todo si somos llamados cristianos, que hemos nacido del Señor, valorar la riqueza que el Padre nos ha dejado, ¿cierto? Así que hablemos un poquito también, entendiendo por qué estamos celebrando el mes de la Biblia. Veamos algunos datos históricos para hacer una introducción más general acerca de la Biblia. La Biblia es el libro que es más vendido en todo el mundo, superando obras clásicas de todos los tiempos como autores tales como Platón, Aristóteles, Sócrates. La Biblia superó en gran escala los bestsellers del mundo en el año 2021, que fue el último cálculo que se hizo, y el récord Guinness World Record dice que por lo menos hay 100 millones de ejemplares vendidos en 100 países y en 23 idiomas, convirtiéndolo así en el libro más vendido de todos los tiempos. Es muy difícil saber la exactitud cuántas copias se han impreso desde los años del siglo XVI, más de 500 años, pero la Sociedad Bíblica Británica y extranjera sostiene que el número probablemente se encuentre entre 5 y 7 mil millones de copias vendidas. ¡Wow! O sea, imagínense. Vemos que los descubrimientos arqueológicos, hoy que la tecnología está tan avanzada, van verificando la exactitud de las referencias históricas y culturales de la Biblia, ¿cierto? Hay un programa que he visto en YouTube que se llama Byte y comentan mucho, hacen muchos estos estudios, muestran como que los arqueólogos han encontrado ciudades, cimientos de ciudades, pergaminos, que evidencian que todos esos acontecimientos históricos y culturales de la Biblia son ciertos. Flavio Josefo, que es un historiador del primer siglo, menciona a Juan el Bautista, a Herodes, Santiago, a Ananías, a Jesús en sus escritos históricos. Y estamos hablando de uno de los historiadores más importantes del primer siglo, reconocido. Tácito, un historiador romano también del primer siglo, menciona a Jesús en sus escritos como el Cristo. Plinio, el joven gobernador de Bitinia del segundo siglo, mencionó a Cristo en una de sus cartas. O sea, fíjese todo el impacto que va llevando el tema de la Biblia. Entonces, viendo un poco la información, el contexto general, definamos lo que es la Biblia. La Biblia no es una palabra que salga en la Escritura. Ya algunos datos de ellas para tener este panorama general. Esta palabra proviene del griego biblión y esta palabra significa rollo, libro o pergamino. Se le colocó así el nombre por su conjunto de escritos y es un diminutivo del griego biblios que significa hoja. Entonces, si lo llevamos a una palabra centrada, la Biblia sería un conjunto de libros, que es lo que tenemos hoy. Cuando usted hable de su Biblia, en el índice, ¿qué es lo que ve? Libros, ¿cierto? De escritos Antiguo, Nuevo Testamento. Ya lo vamos a ver un poco más adelante. Esta Biblia se escribe en un periodo de 1500 a 1600 años en el desarrollo de la historia redentiva.
Eso quiere decir que cada escritor perteneció a un trasfondo histórico particular, a una cultura particular, porque estamos hablando de una extensión de años amplias. Estas diferencias culturales hacen que los escritores, porque no son los autores, tienen personalidades diferentes que se transfieren un poco al texto, lo vamos a ver. Solo en el Antiguo Testamento la Biblia afirma más de 2.500 veces que Dios es el autor de todo lo que está escrito en ella. Esto no es un número para decir cuánto se repite, sino para dar a entender cuántas veces la Biblia ya misma afirma de sí quién es el autor. 2.500 veces solo en el Antiguo Testamento. Veamos un poco cómo es la estructura de ese libro. Tiene el Antiguo Testamento tiene 39 libros con 30 escritores diferentes. Estos libros se escribieron en un periodo de 1000 años, entre el 1400 al 400 antes de Cristo, y principalmente está escrita en hebreo. Sí, el Antiguo Testamento está escrito en hebreo, solo hay 2 pasajes que se encuentran en arameo, y arameo son las lenguas que habló Israel mientras estuvo cautivo en Babilonia, que era la lengua obviamente de los persas. Por eso ese libro se encuentra en esa lengua. ¿Sí? Este libro se inicia el Antiguo Testamento con la creación y termina 400 años antes de Cristo, es decir, antes que concluye la primera venida de nuestro Señor, y compone el 75% del total de la Biblia. Es decir, el Antiguo Testamento es amplio. Estos 39 libros se agrupan en el Pentateuco, que es la Torá, los 5 libros de la ley. Ahí está el Génesis, Éxodo, Levíticos, Número, Deuteronomio. Luego en los libros históricos, que son 12, tenemos Josué, Jueces, Ruth, 1 Samuel, 2 de Samuel, 1 de Reyes, 2 de Reyes, 1 de Crónicas, 2 de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther. Tenemos los libros poéticos, que son 5, como Job, Salmos, Proverbio, Eclesiastés, Cantares. Tenemos los profetas mayores, que son 5, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, y profetas menores, que son 12, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Hartos libros, harto que leer. Vemos que entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento existieron 400 años de silencio. ¿Sí? Durante ese periodo Dios no habló o no inspiró escritura alguna en esos 400 años. Este periodo se le conoce como el periodo intertestamentario. Cubre el dominio de 3 imperios del antiguo cercano oriente, el imperio persa, el imperio griego y el imperio romano. Eso es con respecto al Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento se desarrolla bajo el imperio romano y por ende tiene una fuerte influencia griega en el desarrollo de la historia, ¿cierto? Donde se empieza a desarrollar el canon bíblico en el Nuevo Testamento. Y este silencio se rompe con la partida de Juan el Bautista, ¿sí? Cuando anuncia al Mesías prometido. El Nuevo Testamento tiene 27 libros, son 8 escritores diferentes, se escribe en un periodo de 50 años, y esto sucede desde el año 50 al 100, después de Cristo aproximadamente, ¿sí? Los pergaminos originales. Aquí se considera que el autor de Hebreos es el apóstol Pablo, ¿sí? Y principalmente esta parte de la Biblia corresponde al 25%. 75% Antiguo Testamento, 25% en Nuevo Testamento. Se agrupa en 27 libros, que son los evangelios. Tenemos Mateo, Marcos, Lucas, evangelios sinópticos, y el evangelio de Juan. Sinópticos porque presentan la vida de Jesús desde una misma perspectiva, ¿sí? Por eso son evangelios sinópticos. Tenemos el libro de Hechos, que es un libro histórico que habla acerca de la iglesia primitiva, y las epístolas, que son cartas, que es la mayoría del desarrollo del Nuevo Testamento, son 13. Tenemos las cartas paulinas, Romanos, Gálatas, Efesios, 1 Corintios, 2 de Corintios, Filipenses, Colosenses, 1 Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses, 1 Timoteo, 2 de Timoteo, Tito y Filemón. Tenemos
epístolas generales no escritas a una iglesia específica, que son Hebreos, Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Tercera de Juan, Judas, y finalizamos con la revelación, profecía, el libro de Apocalipsis. Fíjese toda la riqueza que está contenida en ese librito, o en el tablet, o en el iPad, hoy en día que manejamos creo que la gran mayoría electrónico, toda la riqueza que tenemos, todos los libros, toda la herencia que el Señor nos ha dejado solamente para darse a conocer. Porque, como hablábamos al principio, el Señor se da a conocer a través de la creación, como lo decía el Salmo 19. ¿Sí? El Señor se muestra por medio de la creación. Acá en la casa ya el pastor Misael, nuestro apóstol, nos hablaba acerca de la revelación general, ¿cierto? Que es una revelación donde Dios se muestra como creador, pero esta revelación no tiene la capacidad de salvar al hombre, solamente lo condena, porque le dice al hombre que hay un creador. Usted se levanta, ve el cielo, hay nubes, el proceso del ciclo del agua, todo el desarrollo de la creación es porque alguien lo hizo y ese creador es Dios. Entonces, este tipo de revelación lo que hace es decirle al hombre que es pecador y que no tiene excusa para decirle a Dios que Dios no le señala que él es pecador. Y lo dice Romanos también, en el capítulo 1, Pablo dice que Dios muestra los atributos de su deidad, de su poder a través de la creación, que hoy se encuentra obviamente sujeta a vanidad por el pecado, pero habla de esta revelación general. Y la revelación especial es la que el Señor nos dejó, que es su palabra, porque es la que tiene la capacidad de transformar el corazón del hombre y permitir la salvación en él por medio del conocimiento de la obra consumada de Cristo. Por eso la Escritura tiene una riqueza tremenda y un poder, no por lo que está escrito, sino por la palabra en sí. Porque tenemos un libro, no nos estamos doblegando delante de un libro, sino de las palabras que están contenidas en él, y porque entendemos que Dios es el creador y que Dios es el que habló todas las palabras que están contenidas acá en este libro. Y hoy lo que vamos a ver es que Dios, todo lo que habla, la Biblia es palabra que es inspirada por él, es hablada por él. De esta doctrina que se llama la doctrina de la inspiración, se sostienen todas las demás doctrinas, de que la palabra es inerrante, de que la palabra no tiene errores, de que la palabra es más que suficiente, de que la palabra tiene la autoridad. Ciertamente es así, pero porque entendemos que el origen de la palabra es de la boca de Dios. Él fue el que la habló. Él es el creador, Él es el Señor, Él es el que gobierna todas las cosas. Y su palabra, lo que Él habló, es lo que hoy se encuentra en nuestros escritos. Es la única revelación verbal que tenemos de parte de Dios, la única manera de conocerlo y de glorificarlo de acuerdo a sus perfecciones. ¿Cómo conocemos a Dios? Se encuentra en la Escritura. Por eso hoy vamos a abordar esta doctrina. Si yo le dijera hoy, ¿por qué creemos que Jesús es el Hijo de Dios y que murió al tercer día y resucitó de los muertos y ascendió al cielo y está sentado en un trono de gloria? ¿Por qué usted lo creería? Porque está escrito en su palabra. Porque lo habló Dios y la palabra es veraz. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y lo que sale de Dios en su esencia, en su naturaleza, es verdad. Bien, ya que entendemos un poquito el contexto, la historia, le hablé de los libros rápidamente, porque eso lo vamos a ver en la feria. Cuando veamos los stands, ahí va a tomar más tiempo para eso. Va a poder tener un poco más ese panorama. Pero hoy yo quiero que vayamos a la Escritura para que veamos esta hermosa doctrina, y se encuentra en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 19 al 21. Segunda de Pedro, capítulo 1,
del 19 al 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. ¿Lo tenemos? Bien. Dice, y así tenemos la palabra profética más segura, diga conmigo, más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Versículo 20. Pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Versículo 21. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. ¡Wow! Qué tremendo esta porción de la Escritura, muy claro diciendo el origen de ella. Y vamos a ver esta mañana dos razones por las cuales el apóstol nos dice que tenemos que prestar atención a la palabra de Dios. Lo primero que el apóstol nos está diciendo es que la palabra es segura. Tenemos la palabra profética más segura. En el 19, a la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esta expresión que vemos acá en la Escritura, que el apóstol usa en este versículo, el apóstol habla en tercera persona porque nos hace pensar en los destinatarios a la cual él estaba enviando dicha carta o los que estaban leyendo la carta en ese momento. En el versículo 1, cuando él inicia segunda de Pedro, él dice, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. El apóstol está diciendo o está mencionando a aquellos que eran partícipes de la naturaleza divina, aquellos que eran nacidos de nuevo, cristianos genuinos. Por eso escribe nosotros, se estaba refiriendo a aquellos que han nacido del Señor. Lo segundo que el apóstol nos hace ver es que la palabra profética, cuando él menciona acá, se refiere en primer lugar, veamos lo que profecía significa, ¿sí? La palabra profecía es cuando alguien comunica directamente las palabras de Dios, ¿sí? Palabra profética. Aquí el apóstol no solo se está refiriendo a los profetas mayores y menores, sino a todo el Antiguo Testamento, ¿sí? Porque el Antiguo Testamento Dios dio su revelación la mayor parte por medio de los profetas. Todo el que habló la palabra del Señor se consideraba así. La palabra griega que se usa es proféticos y es pertinente a uno que predice. De la raíz profetes, que es uno que habla públicamente o abiertamente, es un proclamador de un mensaje divino. Denotaba entre los griegos a un intérprete de los oráculos de los dioses, ¿sí? Entonces, cuando Pedro está hablando aquí de la palabra profética, se está refiriendo a eso, la palabra que hablaron los profetas, ¿sí? Es decir, todo el Antiguo Testamento, porque recordemos que en ese punto de la historia el Nuevo Testamento se estaba desarrollando, se desarrolla entre el 50 al 100, ¿sí? Cuando los apóstoles escriben acerca de la Escritura se refieren en la mayor parte al Antiguo Testamento. Pedro dice, la Biblia es la palabra profética más segura. Ahora, otra expresión que tenemos que ver acá es la palabra segura. ¿Qué es lo que significa esta palabra en el contexto de este versículo? Esta palabra viene del griego vevaios y significa que es firme, que es constante. Esta palabra tiene algunas connotaciones. Se usa para lo siguiente. Se usa para cuando Dios le da la promesa a Abraham
en Romanos 4:16, es decir, de que la promesa de Dios es inmutable, Dios la va a cumplir su palabra, es firme, es segura. Se usa para hablar de la esperanza del creyente en Hebreos 6:19, que es una esperanza firme que permanece para los que hemos nacido del Señor. Y en este versículo, cuando habla de que es más segura, que es más permanente, no está hablando de una comparación entre las profecías del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento que se estaba escribiendo, sino que esas profecías estaban cumpliéndose y estaban confirmándose en la persona de Cristo. Eso es lo que el apóstol les está diciendo, porque por lo menos en la primera venida del Señor, 300 profecías se cumplieron en el ministerio terrenal de Cristo. Y Pedro les está diciendo que es una palabra que tiene veracidad porque tuvo cumplimiento. Ahora, ¿cómo vemos esto? Ayer les decía al Santi y al Clemen, les decía que escuché una frase que me gustó mucho y es que un texto fuera de contexto puede ser un pretexto. ¿Sí? Necesitamos ver el contexto de la carta. Como decía nuestro apóstol, necesitamos entender cómo se desarrolló todo el entorno para ver por qué el autor estaba escribiéndole a los destinatarios lo que les estaba diciendo, ¿cierto? Entonces, veamos un poco el contexto de Segunda de Pedro. La carta está escrita en el 64 a 68 después de Cristo. Los escritos dicen que se escribe en Roma, ¿sí? En este periodo de tiempo es donde la iglesia cristiana sufrió una de las mayores persecuciones porque estaba un emperador muy sanguinario que se llamaba Nerón. Nerón es un emperador muy conocido porque hubo un suceso importante en esa época en Roma que se llamó el incendio de Roma, en el cual el emperador quema la ciudad porque en su egocentrismo quiere hacer una nueva Roma creada a su imagen como un dios, porque eso es lo que se creían los emperadores. Y cuando lo van a destituir del poder, él acusa a los cristianos de que fueron los culpables de dicho suceso o evento. Entonces estamos hablando de que la iglesia está desarrollándose en un contexto donde sufría persecución por parte de los romanos, lo están acusando de algo que la iglesia no fue responsable, eran despreciados por la sociedad de los romanos. En varios historiadores dicen que incluso despreciaban a los cristianos porque no participaban de las prácticas de ellos mismos como cultura, no participaban de los circos, no participaban del entretenimiento, no participaban de nada de lo que normalmente en Roma se desarrollaba como ciudad, ni siquiera de los Juegos Olímpicos, que eran conocidos los Juegos de Atenas o de Corintio en este caso. Los cristianos no participaban nada de eso y eran despreciados por eso, aún por la misma sociedad. Entonces, fíjese, lo persiguen Roma, el imperio, los persiguen los judaizantes, ¿sí? Los que no creyeron en la resurrección del Señor y están trastornando obviamente las doctrinas. Entonces, imagínense todo el entorno donde la iglesia se está desarrollando y donde Pedro está escribiendo esta carta. Pedro está en sus días finales, Cristo le revela que le queda poco tiempo para partir con él y el apóstol no está preocupado porque se va a morir. El apóstol está preocupado porque después de su partida, él sabe que van a venir falsos maestros contra la iglesia y su preocupación más inminente es que la iglesia tenga el fundamento para que pueda ser preservada por la verdad. Esa es la preocupación que tiene el apóstol y por la cual él escribe esta carta. Hay creyentes que en ese momento estarían siendo seducidos por esos falsos maestros, podrían y habían creyentes que se estaban alejando de la sana doctrina y Pedro arremete contra esto, contra los falsos maestros, aquellos que quieren introducir herejías destructoras. Algunas menciones de estos falsos maestros, el apóstol Pablo los menciona en 1 Timoteo 1:4, cuando dice, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que la edificación de Dios, que es por la fe. En 2 Timoteo 4:3-4 dice, porque vendrá el tiempo
cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Esos son los maestros que Pedro está alerta contra ellos. Y en Tito, aún el apóstol Pablo aquí nos muestra aún más cómo eran esos maestros. Nos dice, porque hay aún muchos contumaces, Tito 1:10, habladores de vanidad y engañadores, mayormente los de la circuncisión, es decir, los judíos, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan cosas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. El principal propósito de los maestros era enriquecerse, se hacían sabios del propio conocimiento y obviamente querían trastornar la iglesia. Dice el 12, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto repréndolos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las características de los falsos maestros que estaban manifestándose en ese tiempo y que el apóstol Pedro va en esta carta contra ellos anunciando y preservando la iglesia. Vemos entonces que el apóstol Pedro no solo está enfrentando a los judaizantes, Roma, sino que también están los gnósticos. Y los gnósticos eran, esta palabra viene del antiguo griego, tener conocimiento. Y estos grupos enfatizaban el conocimiento espiritual, que es la gnosis, por encima de las enseñanzas y la autoridad de la iglesia. Venían con un pensamiento griego, de las filosofías griegas, Aristóteles, Platón, todas esas escuelas. Consideraban que el principal elemento de la salvación era el conocimiento directo de la divinidad suprema en la forma de intuiciones místicas o esotéricas. Entonces, paremos un poco, veamos el entorno. Todos los enemigos que la iglesia está enfrentando en ese momento, un sistema preparado solamente para querer matar la iglesia, que es algo que es imposible, y dañar la palabra de Dios, porque iban en contra de la palabra, algo que es imposible también. Pero fíjese toda la oposición que había en el desarrollo de la iglesia primitiva, cómo estaban creciendo los cristianos hoy en día, en ese momento. Hoy en día tenemos aire acondicionado, estamos acá ricos, si quiero vengo el domingo, si tengo flojera no, voy al cine mejor. Pero los cristianos de ese momento no tenían ese tipo de elecciones. No participaban de eventos de la cultura para satisfacer su carne o los deseos de su alma. Pensaban solamente en lo que edificaba la vida del Espíritu. Pensaban estar en la iglesia, pensaban en la palabra, pensaban en perseverar en la doctrina de los apóstoles. Esos eran los cristianos de la iglesia primitiva. Y hago esta pregunta, si vemos la iglesia de esta era, ¿nos asemejamos a la iglesia primitiva? ¿A esa iglesia gloriosa que el apóstol describe en Efesios? ¿O cuánto nos falta todavía ver nuestra posición y nuestra función como iglesia, nuestro desarrollo? Y vemos que aún en esa era, a pesar de toda esa adversidad, la iglesia se multiplicó y prosperó en la persecución. Porque somos el resultado de hombres que entendieron la comisión, lo que les había sido encomendado. Como dijo nuestro apóstol, me encomendaron a mí el evangelio. Y esos hombres proclamaron, anunciaron el evangelio. Y somos el resultado de la vida de esos hombres que fueron portavoces, vidas coherentes, vidas absorbidas por el evangelio, para que el evangelio se extendiera. Me seréis testigo en Judea, en Samaria y en todos los confines de la tierra. La respuesta de Pedro entonces es ¿cómo preservo a la iglesia? ¿Cómo puedo preservar a los hermanos? La respuesta es con el conocimiento de la Escritura, el fundamento, la verdad. Es lo que dice el apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque la verdad
El antídoto para la falsa enseñanza es el verdadero y pleno conocimiento de la verdad. Fíjese bien esto, escúchelo bien. El antídoto para la falsa enseñanza es el verdadero y pleno conocimiento de la verdad. Entonces, ese es el contexto en el cual se está desarrollando la carta. El versículo 16, vamos un momentico al versículo 16, busque ahí rápidamente conmigo. Pedro llega en ese versículo al mensaje, a su principal propósito. Y dice la Escritura, porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. El propósito principal de Pedro era traerle a su pueblo relativo al poder y la venida del Señor Jesucristo. Le estaba recordando a los creyentes la seguridad de su segunda venida, que aunque estuvieran padeciendo persecución y todo lo que estaba padeciendo la iglesia, los falsos maestros, todas las oposiciones que había, no pusieran su esperanza en los asuntos temporales, sino que pusieran su esperanza en aquel que dijo que algún día vendría por nosotros y que estaríamos con él para disfrutarle eternamente. Eso es lo que el apóstol les está diciendo. Tengan seguridad de esto, es lo que les dice el apóstol. Crean esto, el Señor lo dijo, lo va a hacer. Si Él lo dijo, lo va a hacer. Los herejes que Pedro está atacando acá, que son esos falsos maestros que vimos esas características, no creían en eso. Y como se retardaba la venida, la gente empezó a ver que no sucedía. Segunda de Pedro 3, del 3 al 4, fíjense lo que dice. Ante todo, sabe esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Y eso es lo que estaban diciendo los falsos maestros, anulando la veracidad de la Escritura y de las profecías que se habían cumplido en Cristo, porque no creyeron en la resurrección del Señor. Y estaban introduciendo obviamente estas ideas sobre la iglesia primitiva. Pedro en el versículo 17, más adelante, nos dice, pues cuando él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración, este es mi Hijo amado en quien me he complacido, y nosotros mismos, versículo 18, escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Vemos que Pedro les está hablando de la certeza de la segunda venida, que crean en la palabra, y fíjense con lo que él compara acá la veracidad de la Escritura. Él les está hablando de un suceso que en el ministerio terrenal del Señor acontece, y Pedro les menciona la transfiguración. Cuando leemos en los evangelios la transfiguración, que representa la gloria triunfal del Señor en su segunda venida, porque Él manifestó su gloria. ¿Se acuerda de la transfiguración? ¿Está en contexto conmigo? La transfiguración fue una visión anticipada de esta venida de Cristo con poder para reinar sobre la tierra. El Señor toma a 3 discípulos cuando hace la transfiguración. ¿A quiénes toma? ¿A quiénes lleva? A Pedro, ¿a quién más? A Juan y Jacobo. Los 3 discípulos, 3 pilares de la iglesia son los que el Señor lleva y muestra su gloria. ¿Qué anunciaba eso? El Señor les estaba mostrando esa gloria triunfal de la segunda venida. Esto lo vemos en Mateo 16, 28. Jesús le había dicho a los discípulos, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto venir en su reino al Hijo del Hombre. Próximo capítulo, Mateo 17, del 1 al 8, describe la transfiguración. El Señor cumplió su palabra porque ellos percibieron esa gloria.
Ellos vieron esa gloria en una medida de lo que el Señor les permitió ver. Entonces, veamos que Pedro está diciendo que lo que ellos vieron, lo que ellos percibieron en la transfiguración fue la misma gloria de Dios. Es decir, lo que él estaba anunciando a la iglesia, en lo que debían creer, no era algo que había sido inventado por él, no había sido algo que el apóstol se le ocurrió para convencer a los creyentes que siguieran perseverando en la fe. Él les está diciendo, lo que yo vi, lo que yo percibí fue la gloria misma de Cristo, que es la gloria misma que hablan la mayoría de las profecías en el Antiguo Testamento. Esa gloria, se lo voy a dejar para que lo vea en su casa porque por tiempo no lo podemos ver. Está en Daniel capítulo 7, cuando se presenta el anciano de días, su cabello resplandeciente como lana, sus pies estaban llenos de fuego y se presenta uno semejante al Hijo del Hombre, que es la expresión que Jesús usaba cuando se refería a los fariseos. Por eso cuando Jesús usaba esta expresión, los fariseos apretaban los dientes porque Jesús estaba siendo semejante al Hijo de Dios, estaba diciendo que Él era el Verbo encarnado. Y ellos decían, ¿cómo es posible que este hombre sea el Verbo encarnado? Si no es el hijo de José, el carpintero, el hijo de María, y conocemos a sus hermanos, porque no vieron esa gloria. Estaban velados sus ojos. Pero Pedro está diciendo, yo la vi, yo fui testigo de esa gloria. Yo caminé con él, yo vi cuando él convirtió el agua en vino en las bodas de Caná. Yo vi esa gloria también. Yo vi los milagros que él hizo. Pero él está destacando es la gloria de su segunda venida, porque la iglesia tiene que exponer su esperanza en eso, en que Él va a venir. Eso es algo inminente, el Señor va a venir. Él va a completar su propósito eterno, la historia, porque Él es el soberano y lo que Él ya predestinó en su soberana voluntad, Él lo va a hacer. Ahora, nosotros como iglesia nos estamos preparando para ese día. ¿Anhelamos realmente el día de su venida? Seamos sinceros, anhelamos su venida, anhelamos que Él venga y que Él transforme toda nuestra vida, esta vida que aún queda el pecado remanente, el pecado residual con el cual estamos batallando día a día, aunque el Espíritu Santo nos va perfeccionando y nos va haciendo semejante a Él, pero todavía lidiamos con esta carga del pecado. Todavía el cuerpo se enferma, todavía tenemos consecuencias de eso. Pero el día que Él venga, cuando sea la parousia, la segunda venida, ese día dice que nuestros cuerpos van a ser glorificados y semejantes al cuerpo de Cristo en resurrección. Vamos a tener cuerpos glorificados, cuerpos perfectos, donde el pecado ya va a ser vencido una vez y para siempre. ¿Usted no anhela ese día? ¿Usted no espera con ansia ese día? Fernando, no te va a doler más el cuerpo ese día. No te va a doler, no te va a doler, no vas a tener dolencia. Porque este cuerpo perece, esta carne perece. Pero cuando estemos con Él, nada nos va a doler. Vamos a ser perfectos como Él es conocido. Como iglesia esperamos eso. Yo tengo 2 noches sin dormir con mi esposa. Y me acostaba a dormir y la extrañaba, pensaba en ella. Hago esta analogía ¿para qué? Porque pensaba y meditaba esta palabra. Y solo tenía 2 días que no estuve con ella, porque estaba estudiando la palabra. Y así como yo sentía el anhelo por estar por mi esposa, debería ser el anhelo de la iglesia, la novia, la esposa del Señor preparada para cuando el Cordero venga, cuando sean las bodas del Cordero y cuando podamos disfrutarle eternamente. La esposa siempre espera adornada, vestida, linda al esposo. Usted se levanta en la mañana y no ve a su esposa desarreglada, se pinta, se arregla, anda bonita por agradar al esposo y para que sea agradable al esposo. Algunas. Hay unos que se asustan o tiran la almohada para el lado.
¿Cierto? Así son las esposas. Y nosotros somos la esposa de Cristo. Y nos vamos embelleciendo porque a medida que la palabra nos va santificando, nos va hermoseando para el esposo, porque Él ama y se deleita en la santidad. Esa es nuestra posición como iglesia. Esperamos su segunda venida, anunciamos, proclamamos su segunda venida. En eso ponemos nuestra esperanza. Seguimos. Cuando Pedro describe la palabra fábulas artificiosas, esa palabra viene del griego mutsos. Se usa el término de los errores gnósticos y de las fábulas judaicas y profanas y de las genealogías. Esta palabra siempre se contrarresta contra aletheia, es decir, la verdad. Es aquello que está en contra de la verdad. Pedro está diciendo, como les dije, yo vi esa gloria, yo lo vi transfigurado, yo viví esa experiencia. Y no solamente da credibilidad a su testimonio por la experiencia que él dice, sino dice nosotros. ¿Por qué? Porque suma a los otros dos apóstoles como testimonios de 2 o 3 testigos, que es lo que habla Mateo 18:16. El apóstol está diciendo, hemos verificado que eso es cierto, o sea, tiene autoridad lo que le estamos diciendo. El apóstol Juan también lo escribe en sus cartas, 1 de Juan 1:1-3, él dice, lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, lo que vieron, lo que percibieron. Nos están afirmando que la doctrina no es un invento. Pedro está diciendo que todo lo que habló el Antiguo Testamento, lo que había predicho, la venida de nuestro Señor en poder y en gloria se estaba cumpliendo. La Escritura es cierta, es veraz, es verdad. Lo que Dios dijo, lo cumplió. Eso es lo que está diciendo Pedro. No está echando a un lado las profecías del Antiguo Testamento, sino que está diciendo se confirmaron, porque lo vimos, hay un testimonio para que sea veraz. Y llegamos a nuestro versículo inicial, que era el 19. Y tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis prestar atención como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Este versículo 19, así como la tenemos en estas traducciones, yo la leí en la Biblia de las Américas, como la Biblia fue escrita en griego, el Nuevo Testamento, el orden, la interpretación, para que tengamos la interpretación correcta, la saqué del Nuevo Testamento interlineal griego de la Cueva. Y el orden de ese versículo es, y tenemos más firme la palabra profética. Ese es el orden realmente como fue escrito. Y tenemos más firme la palabra profética. Y esto nos da la correcta interpretación de lo que el apóstol está diciendo aquí. Él no estaba diciendo que la experiencia era mayor a la palabra. No está diciendo tenemos esta experiencia que fue la gloria y tenemos también la palabra. No. Pedro lo que está diciendo es que a pesar de esa experiencia que habían tenido, que vieron la gloria y que fue el cumplimiento de esas profecías, está diciendo que tenemos más firme la palabra profética. Tenemos más seguridad en esta palabra. Es decir, la Escritura está por encima de las experiencias que los apóstoles tuvieron. Pedro no está menospreciando la Escritura, está diciendo que es la máxima autoridad y que ninguna experiencia gloriosa se compara a la autoridad y al valor de la Escritura. Eso es lo que el apóstol está diciendo en este orden de esta frase original. Pedro pone la Escritura por encima de la experiencia. La palabra profética, es decir, la Escritura es más completa, es más permanente, tiene mayor autoridad
que la experiencia de cualquier persona. La razón de esa seguridad no es su experiencia, es que la palabra de Dios es veraz y es segura porque se cumplió, y esto se debe a su inspiración. ¿Quién la habló? Dios. Ahora, eso es algo que los reformadores lucharon mucho, y lo vamos a ver en el mes de la Reforma. La tradición de la iglesia era más segura que la Biblia, porque eso es lo que creía la iglesia católica, que la tradición estaba por encima de la escritura. No, es que yo sentí un viento, el Señor me habló. ¿Dónde? Si todo lo que el Señor habló está acá, está escrito. ¿Has escuchado eso por ahí? El Señor me habló, el Señor me dijo. Porque estás leyendo la Biblia. Porque la revelación de Dios, como dijo el pastor Misael, Dios nos ha hablado por los profetas y hoy nos habló por medio del Hijo. Y aquí está la revelación del Hijo completa. Está el canon, los 66 libros completos. Fuera de ahí, nada más. Esto tiene que preservar y guardar nuestros corazones de los falsos maestros. No, es que yo siento que el Señor, lo dice la Escritura, el fundamento es la Escritura, porque esta es la palabra profética más segura, porque Él la cumplió y aún faltan profecías por cumplirse. Es veraz, Él lo va a hacer. Es así. Entendemos esto, que la palabra está por encima de cualquier experiencia. Una iglesia local no puede desarrollarse en base a los testimonios. Los testimonios no pueden afirmar nuestra fe. ¿Son buenos? Sí. No, hermano, es que usted sabe, el Señor me sanó aquí el pie y me sentí bien. Oh, qué bueno, doctrina. No. Damos gracias a Dios, sí, manifiesta su poder. No estamos anulando la soberanía de Dios. Pero eso no es el fundamento que sostiene una vida espiritual. Lo único que sostiene una vida espiritual, el fundamento es su palabra. ¿Qué es lo que hay que comer? ¿Qué es lo que hay que velar? Su palabra es lo más seguro que tenemos. ¿Por qué buscamos informaciones extra, consejos fuera de la palabra? No, hoy hablábamos, a los niños, a esta generación de hoy en día son la generación de cristal. No podemos hacerle esto porque se estresan, porque esta generación son sensibles. ¿Y qué dice la palabra? La palabra dice que esta generación no se pueden exhortar porque son sensibles. ¿Qué dice la palabra? Que hay que instruirlos, que hay que corregirlos, que la necedad radica en el corazón del niño, hay que corregirlo con vara. ¿Qué es lo que dice la palabra? Entonces, ¿está siendo la palabra el fundamento que sostiene nuestra vida? ¿Creemos realmente que la palabra fue inspirada por Dios, que Dios fue el que la habló, el que nos dio su revelación, para que nosotros, cada vez que leamos, no estamos leyendo palabras que hombres hablaron, fueron instrumentos, pero es la palabra de Dios? Cada vez que usted lee la Escritura, usted tiene que tener conciencia que es Dios el que está hablando. Es la revelación escrita, pero es la palabra de Dios. La Biblia no contiene la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Por eso decía al principio, ¿cuál es nuestra reverencia delante de la palabra cuando predican, cuando leemos la Escritura? Porque es la palabra de Dios. En el Sinaí, cuando Dios apareció y tuvo la revelación a Israel, en el monte Sinaí, que temblaron los montes, dice que el pueblo de Israel se estremeció y temblaron ante la presencia del Señor, ante la santidad. ¿Qué diferencia tiene hoy? Si se abre el cielo y se escucha una voz que dice, orad sin cesar, ¿ahí usted empezaría a orar sin cesar porque escuchó una voz del cielo? ¿Cuál es la diferencia? Si está escrito, orad sin cesar, es la palabra de Dios, es lo que nos manda hacer, es la palabra del que creó todas las cosas, tenemos que estar sujetos a ella, porque es la que rige nuestra vida, es la que rige nuestra conducta, nuestros pensamientos, cómo nos desarrollamos, cómo es nuestra relación, todo está en la palabra de Dios. ¿Es realmente el fundamento de nuestra vida? ¿Creemos realmente que Dios la habló, que Dios la inspiró, que es la palabra profética más segura? Ya vamos a terminar, denme unos minutos más. Y el apóstol nos dice
que la palabra profética es una lámpara que alumbra. Pedro recuerda el Salmo 119, 105, cuando el salmista dice, lámparas a mis pies tu palabra. Él está recordando eso. El lugar oscuro que describe aquí es el mundo, es el sistema donde hoy nos estamos desarrollando. Este es un mundo de oscuridad. La palabra es luz en sí, es luz. Nosotros no oramos para que la palabra se alumbre porque es imposible. La palabra es espiritual, es luz. Oramos es para que el Espíritu quite los velos y nos haga ver, pero no es la palabra, porque la palabra es la luz en este mundo. Si estamos caminando en oscuridad es porque no estamos siendo direccionados por la palabra. Si estás llevando tropiezo es porque no estás siendo gobernado por la palabra. Porque todo lo que el Señor nos dejó está completo en la palabra, no necesitamos nada más. Y en toda la historia redentora fue así. Cuando se escribió el Pentateuco era la revelación que necesitaba Israel hasta ese momento, fue completa, era lo que necesitaban. Hoy tenemos todo el canon, toda la revelación misma de Dios. ¿Qué estamos haciendo con ella? Hay que estar, hermanos, lea por favor el plan de lectura, hermano, pero aquí la palabra, esto. Es más fácil estar leyendo el celular, es más fácil salir al cine, es más fácil tener miles de distracciones, pero ¿qué valor le estamos dando a la palabra de Dios? Porque deberíamos correr a ella. Si entendiéramos que Dios le exhaló, queremos escuchar a Dios, hay que ir a la palabra, no hay nada fuera de eso. No hay que ir a YouTube a escuchar otros predicadores. Vaya a la Escritura, es la palabra de Dios. Es lo único que tiene el poder para transformarnos. Y si no he experimentado la salvación en Dios, la palabra de Dios es lo que muestra la obra que Cristo hizo. La palabra es la que me dice que Él murió, resucitó, ascendió y que hoy está sentado en un trono de gloria. Y que por medio de Cristo es que yo tengo el acceso a Dios para disfrutar la vida eterna. Eso lo dice la palabra. El lugar oscuro es el mundo. El amanecer, el día final, cuando termine esta era de la iglesia y el lucero de la mañana representa la venida de Cristo por sus santos. De modo que el sentido de este pasaje es que debemos mantener siempre en nosotros la palabra profética, la escritura, atesorándola en nuestros corazones, porque nos servirá de lámpara para este mundo de oscuridad, tenebroso. Y eso va a ser hasta que esta era termine, hasta que Cristo aparezca en las nubes para llevarse a su pueblo. Eso es lo que el apóstol le está transmitiendo. La segunda venida no tiene un efecto transformador en todo el universo solamente, sino en la vida de nosotros. Entonces, si tenemos alguna duda hoy en día, ¿quién vamos a consultar? ¿Dónde vamos a buscar el consejo sabio que necesitamos? Y Dios ciertamente ha dado medios de gracia, nos edificamos por las gracias que Dios dispensa, porque es la forma que Dios en su gobierno estableció para que se desarrolle la iglesia. Pero ¿a dónde tenemos que ir? ¿Dónde tenemos que ir? A la palabra. Todos tenemos acceso a la palabra. Levante la mano, ¿quién no tiene acceso a la palabra hoy en día? ¿Quién no tiene una Biblia de papel o electrónica? ¿Quién no la tiene? Entonces, ¿por qué no estamos creciendo en la medida de lo que el Espíritu y el Señor nos está llevando y la palabra que está dispensando en la casa? ¿Por qué no hemos visto fruto en nuestra vida? Porque ciertamente la palabra no ha sido lámpara a nuestros pies. La palabra, jóvenes, dice, cuando te vayas a casar, busca que sea un hombre o mujer que ame a Dios, que sea crédula, que no sea incrédula. ¿Quién lo dice? Yo, lo dice la palabra, es el consejo, es la palabra más segura. El Señor te está guardando. Tenemos la seguridad de esa palabra en nuestro corazón. Tenemos la certeza y la seguridad de que descansamos en ella. Si no ha sido así, es porque realmente no estamos escudriñando ni estamos pasando tiempo en la palabra. Y nuestros hermanos de la iglesia primitiva son un claro ejemplo en que era mejor invertir su tiempo y su vida y sus recursos y todo, porque entendieron esta asignación que les había sido dada y encomendada.
Vamos a dejarlo hasta allí. Entendemos, y quiero que se vaya con esto hoy, porque hay que prestar atención a la palabra, porque tenemos la palabra profética más segura. No hay otra cosa más importante, no hay otro fundamento que sostenga nuestra vida que la palabra de Dios. Yo no concibo eso. Yo no concibo cómo hay cristianos que van y toman elecciones y decisiones fuera de la palabra. Buscamos consejo en la psicología. ¿Qué es eso? Sabiduría humana. ¿Resuelve el problema de raíz? No estoy diciendo que Dios en su gracia común no haya permitido que el hombre aún utilizara estas herramientas para beneficiarse. Pero lo que estoy diciendo es que esto tiene la preeminencia en nuestra vida, esto tiene la importancia en nuestra vida, la palabra es una necesidad real en nuestra vida. Es eso. Yo quiero que hoy nuestros corazones sean confrontados a esta verdad. Recuerde, el apóstol les está diciendo lo que va a sostener sus vidas de los falsos maestros, de que perseveren, de que lleguen hasta el fin. Todo es que anclen su corazón, todo a esto. Esto es lo que va a hacer que ustedes permanezcan y que avancen en medio de este mundo de oscuridad. Y fíjese cómo está hoy el sistema y el mundo, bien malo. Y créame que nada va a mejorar, porque el pecado sigue deteriorando la vida del hombre. Pero gracias al Señor que ha resplandecido en nuestros corazones y que tenemos una lámpara para que podamos avanzar en nuestros días. ¿Dependemos de la economía? ¿Dependemos del sistema? ¿Dependemos de lo que dicen los periódicos? ¿De qué dependemos? La palabra, casa extendiendo el reino. Esta será una casa conocida como casa de oración. Y la oración va conectada siempre a la palabra. Esto es una realidad y es una verdad que yo creo, que no ha sido perfeccionada hoy en nosotros, pero yo lo creo así. Una iglesia que es fundamentada en la sana doctrina y una iglesia que está siendo preservada en contra de los falsos maestros. Aquello que quiere desvirtuar la fe verdadera, la fe genuina. ¿Y cómo nos vamos a guardar de eso? Mediante su palabra.